Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Una vez más, desde la Fundación para la Seguridad del Paciente Chile, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de conversación sobre un tema tan importante para nuestros pacientes y también para la gestión de los establecimientos, de los prestadores de salud, en temas que están relacionados con la seguridad de los pacientes. Hoy vamos a conversar acerca de la notificación de errores de medicación. Para conocer a nuestros invitados, voy a presentarles a don Roberto Balmora. Él es jefe de la unidad de farmacia del CEFAM Padre Las Casas, en la comuna de Padre Las Casas, en el sur de Chile. El químico farmacéutico Héctor Torres, que es presidente de la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia. La química farmacéutica Jimena Contardo, que es jefa de la unidad de farmacia del Hospital El Pino, en Santiago. El químico farmacéutico Jorge Cienfuegos es miembro de la Fundación por la Seguridad del Paciente y también es el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. La química farmacéutica Jimena Alarcón, que es jefa de la unidad de farmacia del Hospital Clínico del Sur, en la ciudad de Concepción. Y finalmente, el químico farmacéutico Daniel Sepúlveda, que es presidente de la Asociación de Farmacias Independientes de Chile. Quiero dejar con ustedes al presidente de nuestra fundación, el doctor Hugo Bojardo Guzmán. Como ustedes saben, el 17 de septiembre es el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, definido así por OMS hace ya algunos años, y para este año el tema es uso seguro de medicamentos. En esa línea, y fundamentalmente considerando que los objetivos de OMS son aumentar la conciencia mundial sobre la alta carga de daños relacionados con la medicación, involucrar a todas las partes interesadas, prestadores, industria, profesionales, pacientes, empoderar a los pacientes y sus familias a que participen activamente en el uso seguro de medicamentos. Y fundamentalmente todo esto por el concepto que el daño por medicamentos representa el 50% del daño prevenible general de la atención médica, y además de eso evitar los miles de millones de dólares, alrededor de 42.000 millones del gasto total mundial de salud, si se previenen los errores de medicación. Por lo tanto, partiendo desde ese mensaje y fundamentalmente por esa literatura en el tema, es que hemos querido colocar la pregunta: ¿cómo se realiza desde el lugar de trabajo de cada uno de ustedes? ¿Cómo gestionamos los errores de medicación? Teniendo desde la mirada médica el concepto de que claramente un error de medicación es un evento, es un incidente en seguridad del paciente absolutamente distinto y diferente del concepto de una reacción adversa a medicamentos. Separando esos dos caminos, la pregunta es, para el inicio de la conversación entonces, ¿cómo se realiza la notificación de los errores de medicación en cada uno de vuestros lugares de trabajo? Vamos a partir con la química farmacéutica Jimena Contardo para que nos cuente su experiencia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en nuestro hospital hay una metodología que tiene relación con la notificación por el sistema de gestión de eventos adversos, y la otra patita que incluyó en estos últimos años tiene que ver con la farmacovigilancia y con la unidad de farmacovigilancia, en donde se revisan todas las reacciones adversas, y todas aquellas reacciones adversas que son prevenibles se verifica que correspondan a un error de medicación. Generalmente, las reacciones que son prevenibles están derivadas de un problema en la utilización de los medicamentos, ¿ya? Entonces tenemos esta vía que es la notificación espontánea por el sistema de eventos adversos del hospital, y la otra vía es la que detectamos a través de farmacovigilancia. También está la notificación verbal que hacen los funcionarios cuando en algún proceso de la cadena farmacoterapéutica se detecta algún error. Eso es como de manera general lo que nosotros estamos haciendo para la detección de la notificación o sea, para poder notificar errores de medicación.
y luego viene todo el tratamiento que se da a este error de medicación. Muchas gracias. Y para hacer un contrapunto con un hospital de administración privada, Jimena Alarcón, ¿cómo lo hacen allá? Hola, gusto saludarlos a todos. Mira, nosotros también en el hospital acá tenemos definido y trabajamos en relación a la característica de la acreditación en gestión clínica 2.3, ¿cierto? Donde está definido y protocolizado cómo se hacen los seguimientos, cómo se vigila, cómo se registran y cómo se analizan los eventos adversos y los eventos centinela. Nosotros en el hospital, desde el servicio de farmacia y de acuerdo a ese protocolo, tenemos definido que cualquier profesional que participe dentro del ciclo del proceso de medicación puede realizar la notificación, incluidos los pacientes. Tenemos un registro diseñado, ¿cierto?, para ese efecto y cualquier incidente o evento adverso o centinela, destacando que no solamente notificamos los eventos adversos, los errores de medicación que le llegan al paciente, sino que también todo aquel que sale de farmacia, por ejemplo, con un error de dispensación, que es un potencial error, también lo notificamos y lo trabajamos de la misma forma. Tenemos registros definidos para eso, donde posterior a la notificación realizamos análisis de causa-efecto y generando todos los planes de acción y las mejoras que involucren el proceso con el fin de evitar que el error se vuelva a cometer. Y lo otro que quería compartir, también también la farmacovigilancia, la notificación de las reacciones adversas a medicamentos. Nosotros no tenemos una unidad de farmacovigilancia como tal, ya está definido en el director médico la responsabilidad, pero por recursos la verdad que no hacemos una cosa activa, solamente recibimos en el servicio de farmacia las notificaciones que emanan de reacciones que se produzcan en las unidades clínicas o cuando nos llega alguna receta de algún corticoide o algún antialérgico nos da una alerta y ahí vamos a revisar con los químicos de turno las fichas clínicas y poder detectar algún RAM para posteriormente ingresarlo al CENIMEF. Quería comentar además que aparte de la notificación en sí, que es como lo hacemos a través de los registros, siempre estamos trabajando en coordinación, especialmente con enfermería, un poco en la cultura de la seguridad, es decir, tener la claridad por todos los funcionarios que se desempeñan tanto en la unidad de farmacia como enfermería, en la unidad hospitalizada, en la importancia del por qué nosotros debemos notificar, o sea, la importancia de la notificación que nos da la oportunidad, ¿cierto?, de mejorar nuestros procesos y tratar de minimizar o eliminar definitivamente los riesgos que están asociados a los procesos de medicación. Muchas gracias. Siempre desde la Fundación queremos también darle un espacio importante a la atención primaria en salud. Y aprovechando también que el 6 de septiembre, ¿cierto?, fue el día de la atención primaria, también quisimos invitar al químico farmacéutico Roberto Balmora para que desde su mirada nos cuente cómo se realiza la notificación. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, saludo a los colegas. La verdad es que desde atención primaria nosotros tenemos este desarrollo de la farmacovigilancia y también la notificación de eventos adversos a medicamentos bastante en pañales. Es una situación que, a pesar de haber sido creada en nuestro país y de haber comenzado estas conversaciones en el año 1995, recién ya en 2019 recibimos orientaciones prácticas para que el químico farmacéutico fuera un ente importante en el proceso de notificación de errores de medicación. Una de ellas vino directamente relacionada desde el programa del Fondo de Farmacia, FOFAR, conocido por muchos, que permitió la implementación de muchos colegas dentro del área de atención primaria. Estamos desarrollando nuevas culturas, ¿cierto?, de notificación, a pesar de que, como les menciono, es algo que está todavía en pañales. La forma en que nosotros buscamos eventos adversos de medicamentos y también recibimos notificaciones a través de una farmacovigilancia un poco más pasiva, ya puesto que ustedes entenderán, el químico farmacéutico de atención primaria no solamente se evoca a su farmacia, sino que en muchos casos está relacionado con la adquisición de fármacos, con la adquisición de insumos clínicos, y por lo tanto el desarrollo neto de la clínica se está desarrollando desde ahora de a poco. Por lo tanto, el poder tener la opción de tener atenciones clínicas en muy pocos lugares se están realizando, a pesar de que poco a poco, como les digo, se van sumando colegas.
La forma en que nosotros, como les comentaba, recibimos los errores de medicación y las reacciones adversas es principalmente por farmacovigilancia pasiva, principalmente en ventanilla, en la atención de pacientes y también derivados desde las atenciones médicas. Principalmente cuando el profesional detecta algún evento adverso o alguna reacción adversa, conversa con nosotros, nos deriva al paciente, nosotros lo agendamos, revisamos la medicación en conjunto con el paciente y comentamos la reacción adversa, y si es que tiene alguna, obviamente, solución y tratamiento, se conversa también con el profesional. Es un trabajo mucho más cercano y mucho más multidisciplinario que quizás lo que uno ve a nivel intrahospitalario, ¿ya? En donde obviamente el nivel de notificaciones es mucho mayor. Pero como le digo, cada día vamos creciendo en el tema. Gracias, Roberto. Y considerando que la farmacia, ¿cierto?, privada que expende medicamentos, que vende medicamentos, es un establecimiento de salud, quisiéramos conocer desde la experiencia del químico farmacéutico Daniel Sepúlveda, si es que se realiza la notificación, si es que ellos reciben información de los pacientes, consultas sobre errores de medicación o sobre reacciones adversas, y cómo realizan ellos la gestión y la notificación de estos incidentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, analizando todo lo que nos habían ya comentado los colegas, la farmacia privada, la farmacia comunitaria, a diferencia de los otros establecimientos de salud, es un lugar no tan controlado, ¿sí? Entonces, la atención a pacientes, la atención a usuarios, generalmente hoy día en la situación actual, no existen como planes de seguimiento de farmacovigilancia o una mayor cantidad de detección de reacciones adversas a medicamentos o problemas relacionados con medicamentos, ¿sí? Cuesta un poco el incentivo de realizarlo, porque así como también pasa en el área de atención primaria, que es una realidad como muy similar, hoy día tampoco las autoridades sanitarias han hecho el incentivo a realizar esta actividad por parte de los químicos farmacéuticos o por los otros participantes del equipo farmacéutico, como son los técnicos de farmacia, auxiliares de farmacia, que también pueden detectar estos errores tanto en la dispensación como en la prescripción. La atención es más bien puntual, es corta de tiempo, y lo que generalmente se detectan son errores de prescripción, ¿sí? Cambios de dosis, errores de los prescriptores, ejemplo, un antibiótico en dosificaciones establecidas, que es de común conocimiento en el área, y se descuadran ahí, y nosotros tenemos que hacer casi una orientación y casi un consejo farmacéutico de decirles que existen estos errores para mejorar su terapia o iniciar algo. Se da mucho eso en la farmacia propiamente tal, y como es no un ambiente tan controlado, el seguimiento farmacoterapéutico no es tan acorde como otras instituciones como hospitales, clínicas, o también en APS, en donde es mejor, o por lo menos ya han partido con algo, como lo escuché con el colega, ya tienen lineamientos. Y eso en la farmacia independiente, en la farmacia privada o comunitaria, no está tan establecido. Eso es algo que estamos al debe como institución de salud, como centro de salud relacionado con medicamentos o con el acceso oportuno a terapia, y algo que tenemos que mejorar. Pero también parte por nosotros, que a pesar de que existen algunos programas por algunas farmacias de cadena y algunos incentivos por parte de las propias farmacias independientes como grandes lineamientos por sobre todo los dueños, que son de farmacia de químicos farmacéuticos, es donde la atención es un poco más personalizada. Así que nosotros como farmacia estamos al debe, también las instituciones que nos rigen tampoco han dado lineamientos claros, a pesar de que aparecen en las páginas web, existen protocolos, existen documentos que incentivan esta actividad. Tampoco ellos han sido promotores de que la farmacia comunitaria sea un activo participante de esta red, ¿sí? Ejemplo, existe una red RAM, en donde solamente nosotros no tenemos acceso, no tenemos código, no tenemos usuario, no tenemos contraseña para notificarlas. La farmacia independiente más bien lo que
realiza es detección de fallas de calidad de los productos, que llegó mal la caja, que llegó mal la serie, que se detectó algún problema de calidad del producto farmacéutico, y eso porque ya existe un poco más de entrenamiento, o la cultura ya está establecida así, pero por el lado de la farmacovigilancia estamos muy al debe, y eso es un riesgo para finalmente el paciente, porque hoy día la farmacia comunitaria estamos en todo Chile, y recibimos una cantidad enorme de usuarios, y es necesario que nosotros participemos de manera más activa. Espero que dentro de estos años, por lo menos 2 o 3 años, ya nos consideren estos planes, y la farmacia logre ser el centro de salud como está establecido por ley y que está establecido por definición. Así que esa es un poco la situación actual en lo que es la farmacia comunitaria. También conocer desde la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia cómo están viendo esta situación. Quiero dejar con ustedes a don Héctor Torres. Hola, buenas. ¿Se escucha, cierto? Sí, gracias. Bueno, soy Héctor Torres, químico farmacéutico de profesión y presidente de la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia. De verdad agradezco esta invitación, un poco decirle que la visión de la sociedad es trabajar, y estamos actualmente trabajando muy a codo con el Instituto de Salud Pública. O sea, decirle al colega que hay 2 hitos importantes. La farmacovigilancia sí se abre al reporte en el sistema REVRAN desde las farmacias comunitarias. Claramente, acaba de quedar demostrado que lamentablemente no ha llegado a todo el país esta información, porque los cursos que se están desarrollando de farmacovigilancia, farmacias comunitarias, son muy restringidos y llega a una pequeña cantidad de químicos farmacéuticos, por lo cual yo creo que ahí tomamos como Sociedad Chilena de Farmacovigilancia, y junto espero a la Sociedad de Seguridad del Paciente, que podamos crecer este nivel de capacitación a las farmacias comunitarias. Junto con esto también ya se está lanzando y está en un proyecto con el Instituto de Salud Pública la notificación de pacientes asociado a la farmacovigilancia. Claramente esto es un poco más complicado porque no hay un profesional de la salud detrás, entonces la recopilación de información tiene que ver mucho con un lenguaje mucho más sencillo, pero sí les avanzo que este trabajo se está realizando en el Instituto de Salud Pública, ya lleva un par de años y ya esperamos tener la luz, y obviamente como sociedad estamos presionando. Este último punto es muy importante porque como sociedad, como sociedades en sí, fundaciones, siempre nos dirigimos a capacitar al profesional, pero tenemos que preocuparnos al paciente, ¿ya? Porque hay muchos pacientes y si hay alguien presente acá, que les pido que por favor nos escriban las sociedades de pacientes, porque ya se han presentado con nosotros sociedades en las cuales quieren notificar reacciones adversas a medicamentos o errores de medicación y claramente sienten que no tienen las vías, porque yo también como funcionario público muchas veces no tenemos los tiempos, no tenemos la costumbre o no tenemos la capacitación. Y quizás en eso es lo que tenemos que velar, en capacitar a los profesionales, en velar porque tengan los tiempos necesarios para notificar, y también aumentar el nivel de capacitación tanto a profesionales como a pacientes de cómo hacer estas notificaciones. Gracias, Héctor. Y bueno, el recién asumido presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, don Jorge Cienfuegos, ¿cómo ve usted la situación, el panorama con toda esta experiencia que estamos recibiendo hoy día? Primero que nada, obviamente agradezco la invitación de la propia casa, porque obviamente, como tal y como dijiste tú, pertenezco acá a la Fundación para la Seguridad del Paciente, entonces obviamente contento de que estos temas se den, se conversen, y un poco también contar que yo creo que, como nos están viendo otras personas, algunos no de Chile, sino que están viendo desde fuera, también poner un cierto paño, y voy a ponerlo así, de realidad, digámoslo. Daniel nos contaba que las farmacias independientes tienen pocos recursos. La APS en general también, la atención primaria en salud, también tienen pocos recursos. El ISP tiene pocos recursos. Les cuento entonces que al parecer esto es transversal. Entonces, que obviamente yo creo que todos lo tenemos claro y tratamos de contar lo bonito. Yo voy a ser el malo de la película, voy a contar lo feo. Porque obviamente el papel aguanta todo y tenemos regulación, tenemos decretos, tenemos incluso la farmacovigilancia es nombrada en nuestro código sanitario, explícitamente, donde dice que las farmacias son centros de salud, maravilloso.
donde también aparece que la farmacovigilancia estará enfocada en el Formulario Nacional de Medicamentos, un listado que está un poquito añejo, porque obviamente no se trabaja de acuerdo a lo que la misma legislación comenta, que debería estarse revisando cada cierto tiempo. Entonces, nuestra problemática yo creo que no es un tema de formalidad, sino que es un tema de, como dicen los abogados, supremacía de la realidad. Finalmente nos encontramos con un sistema informático que es complejo. Tenemos farmacéuticos que tienen que hacer varias cosas. La mayoría de los que están acá, yo les saco el sombrero porque a diferencia de todos los anteriores, yo por suerte estoy en la academia. Entonces, obviamente puedo llegar y hablar, e incluso mal hablar, de manera tranquila, porque obviamente yo no soy el que tengo que estar dando la cara frente a los pacientes. Todos mis colegas que hablaron, me precedieron, son los que tienen que estar frente al paciente y tratar de explicarle cosas que de repente la normativa te dice que funcionan maravillosas, pero en la práctica no. Entonces eso yo creo que es importante también poner esos elementos sobre la mesa, más allá de lo formal, es lo que nos está ocurriendo hoy en día. El farmacéutico que está en farmacia ha sido desacreditado, y lo planteo así, sistemáticamente por la autoridad. Y la autoridad no sé si lo haga con mala intención, sino que simplemente no ha abordado el tema. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente las farmacias como centros de salud en Chile han sido abordadas siempre como un elemento, digámoslo así, externo. ¿Y externo en qué sentido? Si la persona tiene un problema con un medicamento en una farmacia, comunitaria particularmente, lo primero que piensa es acudir a CERNAC. No piensa en acudir a un ente sanitario. El mismo ISP, cuando uno trata de ir, la página es no es tan amable, digámoslo así. El CERNAC tampoco, porque obviamente más encima, si uno alguna vez han hecho una denuncia por la ley del consumidor, te pide que te sepas el artículo de la ley del consumidor, el cual está haciendo, comillas, no cumplir, o no está haciendo cumplir. Por ende, nos deja un poco atrapados, porque si la señora Juanita, que quiere, o tiene un problema, o cree tener un problema, porque obviamente ahí es nuestro trabajo de guiarla, no entiende mucho esto. Nuestros colegas, algunos no tienen, o no saben, un poco lo que nos plantea Daniel, no tienen acceso, por ejemplo, a este RERRAM. Tenemos a la autoridad sanitaria que, en algunas ocasiones, no sanitaria, lo ha planteado que la farmacia es un centro de salud, pero a su vez no entrega las herramientas para que nosotros ayudemos. Todo esto se transforma en una complicación. ¿Cómo podemos avanzar? Yo creo que, primero que nada, sentándonos a conversar, y yo por eso de sobremanera les agradezco a la Fundación esta instancia de conversación un poco más transversal, que nos permita, en ese caso, plantear lo bueno y lo malo. Y lo malo no lo digo porque en el fondo nos vayamos con depresión de esta conversación, todo lo contrario. Yo creo que es sano contar lo malo para ver cómo lo podemos mejorar. Si obviamente siempre contamos lo bueno, maravilloso, probablemente la gente desde afuera va a decir, oye, Chile es extraordinario, ¿cómo somos tan ciegos? Deberíamos hacer lo mismo que ellos. Sin embargo, los que estamos metidos en el sistema, nos encontramos con vicisitudes que finalmente son a veces difíciles de sobrellevar. Y yo creo que es sano que lo empecemos a comentar porque finalmente de alguna manera tenemos que sobrellevarla. Para eso tenemos a las sociedades científicas, como está Héctor acá, tenemos finalmente a los farmacéuticos que están tanto en atención primaria, en hospitales, en farmacias y en la industria. Porque a final de cuentas, tal y como planteaba Alex en la conversación, en la ronda anterior, la industria es uno de los que más hace farmacovigilancia. Ahora, también la industria es una de las que más maneja recursos. Entonces podríamos comentar por ahí, o evaluar el tema de responsabilidad social y empresarial y capaz tener ahí un espacio interesante porque la autoridad sanitaria no tiene más recursos. No tienen tanta gente para hacer fiscalización. Y por ende, bueno, de algún lado tenemos que avanzar. Así que yo creo que veo el tema con harta perspectiva, podemos eventualmente avanzar, pero también hay que verlo con harta crítica para no quedarnos tranquilos y sentados con lo que tenemos. Gracias, Jorge. Doctor. Bueno, conocidas las realidades y conocidos los haceres de cada uno de ustedes, yo voy a hacer la pregunta un poquitito más difícil ahora. Cuando partí, dije que la Organización Mundial de la Salud decía que el daño por medicamentos representa el 50% del daño prevenible en la atención médica. Se pueden evitar el gasto de 42
42.000 millones de dólares del gasto total mundial en salud si prevenimos los errores de medicación. Con las disculpas correspondientes del caso, diré que, revisado el boletín 7 del ISP de mayo del 2016, el boletín señala que la CNFB, asumo, Centro Nacional de Farmacovigilancia, registra durante el año 2013 al 2015 un total de 242 errores de medicación. Y que en el boletín 16 del ISP de enero del 2020 dicen que durante el periodo 2012 al 2018, 6 años, se han recibido un total de 1.129 notificaciones de errores de medicación. Entonces la pregunta es, ¿somos muy distintos al resto? ¿Somos un país tremendamente seguro en lo que hacemos? ¿O Y ahí entonces vamos a ver con Jimena Contardo, ¿está subrepresentada esta cifra, esta realidad? ¿Hay una situación oculta que está ocurriendo ahí por diversos motivos? ¿Cómo estuvo este reporte? Sí, conozco el reporte del ISP y creo que ahí hay una subnotificación porque el reporte informado por el ISP considera solo aquellos errores de medicación que fueron notificados dentro de la página de la REDRAM y no considera toda la casuística que hay a nivel de instituciones de salud. Entonces, siento que hay una subnotificación, pero yo, al menos mi mirada local, es que cada vez hemos ido minimizando estos errores de medicación porque con el tiempo hemos ido aprendiendo a trabajar con ellos y con la premisa de que del error aprendemos y por lo tanto tenemos que evitar que este error vuelva a suceder. Entonces, las gestiones que se están haciendo en los centros asistenciales, por ejemplo, nosotros como Servicio de Salud Metropolitano Sur, desde el año 2011, que tenemos un centro de farmacovigilancia que agrupa a los distintos hospitales de la red y representantes de la atención primaria. Entonces, partimos como muy enfocados en lo que es reacción adversa a medicamentos, pero con el tiempo nos fuimos ampliando este centro de farmacovigilancia también en la mirada de trabajar el error de medicación. Entonces hay un trabajo colaborativo con los equipos que realizan gestión de riesgo en las instituciones, más las unidades de farmacovigilancia o el farmacéutico que está haciendo farmacovigilancia para poder minimizar este error. Si bien siento que todavía hay pocos estudios relacionados a errores de medicación, a nivel nacional, pero las cifras son muy parecidas a los informes que habían a nivel internacional, que la mayoría de estos errores, el 50% aproximadamente, causaban daño al paciente. Y ahí tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y como dijo la colega del Hospital de Concepción, que también hay que trabajar aquellos errores que no llegan al paciente, ¿ya? Porque eso es nuestra alerta, nuestro aviso de que algo pasó y por lo tanto es súper importante mirar toda la cadena de utilización del fármaco. Desde que yo selecciono un medicamento, incluso desde la adquisición, poniendo, si tenemos la posibilidad de licitar, exigir a los laboratorios buenos rótulos, que cambien el pirograbado por las etiquetas, trabajar con los medicamentos LASA, pero yo desde mi mirada, desde mi perspectiva, creo que vamos mejorando. No sé si cumplimos con lo que pidió el reto de la OMS, disminuir al 50% de los errores de medicación, pero si miramos hace al menos 5 años atrás, siento que vamos mejorando. Gracias, Jimena. Y nos pasamos ahora a otra Jimena. Jimena, también como parte importante de la fundación y liderando el capítulo de químico farmacéutico, ¿ustedes participan de una mesa de trabajo de farmacovigilancia público-privada, al igual como ocurre en el Servicio de Salud Metropolitano? Mira, qué bueno que me preguntaste directamente, Alex, porque iba a referirme a eso. La verdad que nosotros en ese sentido estamos bastante más solitos, ya nosotros no tenemos esa red o esos canales de interacción o de coordinación del área privada. Cada institución trabaja más bien en forma individual.
Yo comparto lo que dice Jimena en relación a la notificación. O sea, efectivamente yo estoy completamente de acuerdo que hay una subnotificación. Más allá a lo mejor de que no se registre todo en algún canal formal que esté establecido para eso, yo creo que lo que tenemos que ir trabajando y avanzando mucho son las culturas de seguridad que tenemos instauradas en las instituciones donde trabajamos. Por lo menos nosotros en el hospital hemos trabajado muy fuerte en el concepto, más allá de notificar el error, que claramente hay que hacerlo, que tiene que ser no punitivo y que tenemos que tener la claridad de que ese error nos da una oportunidad. Esa claridad o eso lo tenemos que tener todos los que trabajamos en las instituciones claramente metidos en nuestras cabezas para tener claridad que ese es el objetivo. Pero yo siento que es más allá que eso todavía, o sea, tenemos que tener la capacidad de instaurar en nuestras instituciones, ¿cierto?, la importancia del porqué, la importancia del diseño del sistema o del proceso de medicación en cada una de las etapas que este tiene, desde que seleccionamos, tal como dijo Jimena, hasta el seguimiento, ¿cierto?, del medicamento, es decir, saber si el paciente efectivamente tuvo la respuesta clínica que esperaba o hubo una aparición de algún evento asociado a medicación, que sea un error prevenible o una RAM. Tenemos que tener claridad de eso. Entonces yo creo que efectivamente hay una subnotificación completamente porque nos falta todavía esa cultura de decir notifico para mejorar, notifico para que no le pase y teniendo súper metido en nuestras cabezas que al final, en el centro, en el fondo de todo esto está el paciente, que es el que va a recibir la terapia. Lo otro que yo quería comentar, Alex, que como nombraban delante la industria farmacéutica, nosotros en los hospitales, y me imagino que mi colega Ito Calla también lo comparte, en relación a la industria farmacéutica, yo siempre lo digo, no lo voy a decir en peyorativo, sino que en el afán de mejora, no está muy orientada a la seguridad del paciente. ¿Y a qué me refiero? De repente uno define arsenales con hartas consideraciones de seguridad, tener pocos medicamentos a la misma concentración, tener idealmente medicamentos que no se parezcan en los nombres, o si hay que tenerlo, almacenarlo en forma separada, etcétera, etcétera. Pero si tú ves la industria farmacéutica y nosotros colocamos unos frascos aquí encima en una superficie de penicilina, de cloxacilina, de ampicilina, y tú los ves a 1 metro, son todos iguales. Cuando tú colocas una ampolla de efedrina, de atropina, de fenilefrina, son todas iguales, ámbar del mismo volumen, con las letras del mismo color. Entonces yo creo que este concepto de seguridad que tenemos que estar trabajando, que yo vuelvo a insistir, antes, para ojalá no notificar errores, ¿cierto? Que ese es el fin un poco malo al que no queremos llegar, tiene que haber una coordinación desde las industrias farmacéuticas en la elaboración y esas consideraciones en el momento de manufacturar un medicamento, que también es súper relevante como un factor de riesgo a que haya una dispensación errada y que finalmente lleguemos a un error de medicación. Entonces, una cosa conjunta. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, ustedes en la realidad hospitalaria, que en cierto sentido, ¿cierto?, tienen al paciente dentro del hospital y tienen un control más o menos total de los medicamentos que está recibiendo, de los tratamientos que está recibiendo. Pero imaginémonos ahora en la realidad de la atención primaria, donde muchos pacientes son polifarmacéuticos, tienen politratamiento, y tienen una gran cantidad de medicamentos a su disposición que tienen que manejar durante el día, y ahí la labor, el trabajo que realiza el químico farmacéutico es fundamental para que precisamente no tenga estos errores de medicación. Y si a eso le sumamos entonces que estas cajas, ¿cierto?, los empaques de los medicamentos son similares, la confusión que debe tener el paciente en su mesa diaria, ¿cierto?, en su velador, con todos los medicamentos disponibles, es muy grande. Entonces, ¿qué están haciendo ahí, Roberto, para poder avanzar en evitar esos errores? Sí, bueno, responder al doctor principalmente, efectivamente, como menciona Jimena, sí existen subnotificación. Como les comentaba, solamente una pequeña reseña histórica en nuestra área de Araucanía Sur, ¿cierto? El año 2014 éramos solamente 5 farmacéuticos a nivel regional, ya a nivel del sector de servicio de Araucanía Sur. Hoy en día somos alrededor de 36 colegas. Cómo nosotros hemos ido avanzando en el proceso de seguridad del paciente desde lo primordial. Como bien mencionaba Jorge, los recursos dentro de atención primaria son bastante escasos y lo primero que nos enfocamos como químicos farmacéuticos cuando llegamos acá era mejorar las condiciones sanitarias de las farmacias que existían, ¿ya? Algo tan simple como eso
ni siquiera preocuparte de lo que era, en este caso, la entrega del medicamento o la posible RAN que se pudiera producir después del despacho del fármaco, sino que nos enfocamos a mejorar las condiciones de almacenamiento para mejorar y entregar una calidad desde allí, ¿ya? Muchos colegas se han encontrado con postas donde se almacenaban ciertos los medicamentos de muy mala manera, existían muchos vencidos, no existía seguridad de lo que se estaba entregando a los pacientes. Recién, hace muy poco, yo también logré renovar también parte de mi farmacia para poder tener un mejor acondicionamiento, no solamente para mi personal, sino que también yo como químico farmacéutico a la hora de atender a un paciente. Entonces esas cosas fueron nuestro primer foco de atención como químico farmacéutico en atención primaria. Luego, como les comentaba, desde 2019 en adelante comenzamos a instaurar entre nosotros mismos como colegas, frente a las demás situaciones que debemos hacer, como les comentaba, el hecho de poder realizar y prepararnos en relación a lo que es la farmacovigilancia, hacer cursos. El Servicio de Salud Araucanía Sur presentó un curso de farmacovigilancia que ayudó mucho en el proceso de notificación. Por lo tanto, las cifras que entrega el doctor, la verdad es que me parecen absolutamente reales. Pero también creo profundamente en el compromiso de los colegas de atención primaria, y lo veo a nivel de todo el país, que muchos están trabajando por lograr mejores condiciones, en este caso de sus lugares de trabajo, y de esa manera también entregar calidad a los usuarios, ¿ya? Lo puedo asegurar al 100% que cada colega que se levanta todos los días entrega lo mejor de sí para poder entregar seguridad y calidad a los pacientes de atención primaria. Y lo veo no solamente en el grupo de WhatsApp que tenemos, sino que con las vivencias que existen a nivel nacional. Pero, como les digo, poco a poco estamos instaurando esta cultura de la que hablaba Jimena, en los médicos, en las matronas, en los odontólogos, también en las postas, que exista notificación en atención primaria. Como les digo, era un tema en pañales. Existe mucho miedo a notificar cuando alguien se equivoca, cuando existe algún error de medicación por parte de los profesionales. Imagínense por parte de los usuarios, que en muchos casos a nivel de nuestra zona ni siquiera hablan español. Entonces, porque hablan en mapudungún en algunos casos y no saben expresar bien lo que les produce el uso de algunos fármacos, ¿ya? Tenemos muchas interacciones también con el uso de hierbas en nuestras localidades, por lo tanto eso es algo que nos llama a movilizarnos, a buscar más información y obviamente también a poder notificar. Creo que esa cifra va a aumentar, yo creo, en un par de años, y espero que sea así. Solamente un contexto pequeño de cómo trabajamos acá. Doctor. Bueno, ok, gracias. Bueno, me queda claro y que me contestan la pregunta, la sensación de la pregunta en realidad, que claramente tenemos un problema de subnotificación gigantesco en el cual todos somos en parte de una u otra manera responsables. Pero vamos a lo positivo, ¿cómo mejoramos? ¿Para dónde caminamos? Es necesario pedirle al ISP que ponga en el sistema de vigilancia de la RAM ahí otro cuadradito que coloque los errores de medicación. Es necesario pedirle al ISP que notifique y que haga una circular y que le pida a los encargados de calidad de todos los hospitales que le reporten los errores de medicación al ISP. Deben ser los químicos que tienen que reportar directamente al ISP. ¿Cómo hacemos para mejorar esta subnotificación? Y aquí, obviamente, bueno, los tres que ustedes que están así como en la academia o en la cosa gremial, ¿por dónde caminamos? Buena pregunta. O sea, yo también opino que hay subnotificación. Yo trato de un poco tomar las palabras de los colegas y considerar, como digo, y cuando lo planteé inicialmente, los ambientes donde están ellos, a diferencia de nosotros la farmacia comunitaria, son ambientes más controlados, punto uno. Segundo, cuando ellos no hacen subnotificación, encuentran errores de medicación o problemas relacionados con medicamentos, dentro de su estructura organizacional sanitaria pueden trabajar esto como una mejora continua y no notificar y hacer algo mejor dentro de sus unidades de farmacia, de departamentos, secciones, etc. A diferencia de la farmacia comunitaria, eso no sucede. Nosotros no tenemos los prescriptores, ¿sí? A nosotros nos llegan de manera externa. Entonces nosotros, más que poder hacer algo, notificar, el corto tiempo que tenemos de atención al usuario, es encontrar rápidamente algún error de prescripción, sobre todo en niños, y que son los más bullados. Nosotros nos encontramos que se confunden medicamentos como Trioval con Tramadol.
¿sí? Nosotros encontramos errores que son de posologías de repente exacerbadas de cefalosporinas, ¿sí? Que muchos médicos u otros odontólogos prescriben macrólido con dosificaciones como cefalosporinas, ¿sí? Nos encontramos, pero así, una cantidad enorme. O aumento en las dosis para asegurar, como asegurar que exista un efecto terapéutico. Nos encontramos también con polifarmacia enorme, ¿sí? Y sabemos que la polifarmacia es base en todo lo que son reacciones adversas a medicamentos, o la exacerban, o ya empiezan a dañar al paciente por todo su ámbito. Nos encontramos con errores de prescripción que no podemos hacer mucho porque los tiempos tampoco lo permiten, y el modelo actual de la farmacia comunitaria está orientándose a ser centro de salud con orientación en el acceso a medicamentos y en su uso, pero tenemos años de historia que se han considerado más bien comerciales, ¿sí? Entonces, el rol del farmacéutico ha quedado más bien un poco relegado, pero nosotros como asociación tratamos de siempre colocar a la farmacia como centro de salud, a los profesionales farmacéuticos como profesionales sanitarios, y al medicamento como un bien social. Hoy día, en la farmacia independiente estamos más bien trabajando en el tema de acceso, que tiene que ver con distintos tipos de medicamentos, con sus precios, con sus costos, etcétera, para darle la mejor alternativa al paciente, para que pueda tener un bienestar, ¿sí? Y con respecto a qué es lo que hacemos, tenemos que empezar a capacitarnos. O sea, nosotros nos falta esa capacitación para tener un rol más activo. Creo que estamos en la última parte del cronograma de implementación de la farmacovigilancia. Esperamos que dentro de, por lo menos yo pronostico, unos 3 o 4 años, ya tener un rol más participativo. Y nosotros quizás podamos detectar varias. Y también hay que facilitar el proceso. Yo creo que de repente es muy tedioso toda la vorágine diaria de atender a público estas notificaciones. Hay que hacerlas más simples, hacerlas más procedimentadas, que sea, hoy día con todas las tecnologías que existen, está disponible, ¿sí? Algo que sea mucho más rápido. Y con eso vamos a tener mayor data y con eso vamos a poder arreglarlo. Pero la farmacia comunitaria, por su diseño, no puede hacer esa mejora continua con otros profesionales sanitarios, sino que más bien pone alertas o recomendaciones a los pacientes para que se los notifique post, digamos así, a sus prescriptores, a sus otros profesionales sanitarios que lo están atendiendo. Queda mucho por delante por nosotros del lado de la farmacia comunitaria, trabajar estos aspectos, sobre todo en farmacovigilancia, porque recién estamos trabajando en lo que es atención farmacéutica, que es como, no es lo mismo, pero se enfoca en algo así. Estamos recién en el consejo farmacéutico, vamos a la atención farmacéutica y tenemos que trabajar en lo que es farmacovigilancia. Así que nos queda. Y ojalá que fuera antes, porque nosotros cumplimos un rol fundamental, ¿sí? Estamos en todo Chile y atendemos a muchos usuarios, ¿sí? Así que eso, por nuestro lado. Sin duda, Daniel. Héctor, ¿cómo seguimos? Bueno, tal vez un poco traer novedades y traer invitaciones. Uno, primero la invitación. Yo creo que Daniel, Jorge acá presente, estimado Hugo, tenemos que unir fuerzas. O sea, en la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia en el 2019 en Bogotá, conocimos un sistema, una herramienta de reportes de errores de medicación que tiene Brasil y que ya lleva varios años implementado. Entonces nosotros como organizaciones y sociedades civiles podemos hacer esa fuerza y presentarnos frente al Ministerio de Salud y decir, esto necesitamos, ¿ya? Obviamente también traerles, y como les decía, un poquito la novedad, que sí el ISP, como estamos haciendo esta fuerza para aumentar el tema de capacitación, que haya capacitación de parte de los pacientes, sí está creando un nuevo modelo de sistema RevRAM en donde incluye, al parecer, errores de medicación. Yo cuando notificaba estaba como el link error de medicación y no tenía toda la variabilidad del error de medicación. Entonces, al parecer sí se va a poder categorizar los errores de medicación y de la misma forma también se va a poder reportar las fallas terapéuticas. Entonces, esto es algo que ya se viene, está haciendo ruido, pero claramente nosotros como organizaciones tenemos que hacer esa fuerza, tenemos que unirnos y tenemos que decirle al ministerio lo necesitamos a nivel de toda la red.
Bueno, otra cosa que también como sociedad estamos impulsando, el que se creen los centros regionales de farmacovigilancia. Hoy en día estamos en una mesa técnica en el MinSal y estamos presentando que hay reglamentación como en Perú, como nuestros vecinos peruanos, en que sí tienen centros de farmacovigilancia regionales. Y quiero destacar que nosotros en Chile tenemos desde el 2012, si no me equivoco, y por favor, Jimena Contardo, te pido corregirme, en donde existe el primer centro de farmacovigilancia del Servicio Metropolitano Sur, el cual ya lleva 10 años celebrando su función. Y es un grupo multidisciplinario que se reúne mes a mes, en donde están enfermeras, farmacéuticos encargados de farmacovigilancia, y ahí se habla de este tipo de reportes, no solo la sospecha de reacción adversa a medicamentos, sino que también se habla de falla de calidad, se habla de errores de medicación. Ahí quizás Jimena nos puede detallar más la función hoy en día, cómo está de ello. Pero, y un poco tirándome ya diciendo la prueba de cómo lo hacemos, hay herramientas, cómo lo podemos lograr, unámonos como organización y presentémonos frente al Ministerio de Salud para así también apoyar que el Instituto de Salud Pública luego pueda sacar estas herramientas para todos. Y con respecto a la primera, a la pregunta anterior, un poco quería explicar que, y sobre todo si hay pacientes presentes en este video, es que también tenemos que dirigirnos al paciente, de verdad. Yo como presidente creo que a veces nos vamos muy a lo técnico y claro, el paciente, y yo soy hoy en día un paciente polimedicado luego de un infarto, y créanme que a mí me complica ser mi pastillero, veo cómo los comprimidos realmente son iguales, cómo los pacientes toman por error 2, 3 veces el mismo medicamento y no tienen a quién reportarlo. Entonces, el llamado siempre ha sido, hable con el profesional de la salud. Pero el tema está en que esto es una pirámide, y como dijo muy bien Hugo en los indicadores, vemos solo la punta del iceberg. O sea, los profesionales todavía tienen miedo de notificar porque piensan que va a ser algo punitivo. Los profesionales no notifican los errores sin daño porque nos preocupamos más de notificar lo que produjo un daño grave, una muerte, pero no lo leve. Y eso es importante. En la pirámide de criticidad, si hacemos gestión del riesgo, vemos que es tan importante generar una notificación de un paciente fallecido como miles de notificaciones de niveles moderados o leves. Porque en base a nuestra notificación, el ISP tiene que tomar decisiones junto a su comité de expertos de farmacovigilancia y tiene que hacer lo que es retiro de mercado o tiene que hacer una alerta sanitaria. Entonces, pero eso se hace en base a la notificación que hagamos. Si no hacemos notificación, si el paciente no se atreve a notificar a un profesional y si el profesional no se da el tiempo de notificar, obviamente quedamos en cero y tenemos estos números microscópicos que, les puedo decir, no es la realidad. No es la realidad y hay que hacerlo. Y última tarea que les puedo decir que también que todos los hospitales, como tienen encargado de farmacovigilancia, tienen departamento de calidad. Y aquí, ¿y por qué nos interesa mucho esto? Porque en los departamentos de calidad se debe hacer una cultura de gestión del riesgo. No es tan solo notificar, también tenemos que evaluar, buscar la causa, buscar hacer, como dice, gestión del riesgo, gestionarlo y prevenirlo. Entonces, lo que hizo daño, que pase a hacer algo que no haga daño. Que ocurra, sí, pero que no llegue a ser tan crítico. Gracias, Héctor. Jimena Contardo, muy breve. La experiencia con respecto a este equipo de trabajo que está funcionando en el Servicio Metropolitano. Como dijo Héctor, la verdad partimos el 2011 con un grupo pequeño de profesionales, pero en la medida que nos fuimos desarrollando, incluso tenemos médicos que participan con nosotros, por lo tanto es un equipo en que hay farmacéuticos, enfermeras y médicos también. Y nos juntamos mensualmente, se analizan los casos más complejos que tenemos a nivel de red, tanto de reacción adversa a medicamentos como fallas a la calidad, sacamos notas informativas para nuestra red asistencial en caso de ser necesario y como mencioné anteriormente, también participa en la atención primaria de nuestra red.
Por lo tanto, es un trabajo grande que abarca a nuestra red y nos complementamos. Por ejemplo, si yo tengo una reacción adversa a medicamento que es prevenible, o sea, por lo tanto es dosis dependiente, que la detecto en mi centro, pero el paciente, por ejemplo, se atiende en el Hospital Ezequiel González Cortés, yo retroalimento a mi colega del Hospital Ezequiel González Cortés para que pueda quedar un registro en la ficha clínica de ese paciente de que tuvo una reacción adversa a medicamento que fue detectada, por ejemplo, en el Hospital El Pino, en el servicio de urgencia, para que en una próxima atención haya un cuidado especial con la prescripción de ese fármaco. ¿Ya? Entonces tenemos un trabajo colaborativo, lo mismo, las hipoglicemias detectadas en los servicios de urgencia, que son causadas por una no adecuada utilización del fármaco, ya sea insulina, hipoglicemiantes orales, y el paciente es tratado en la atención primaria, también se reporta a los colegas de la atención primaria. Entonces, tenemos un trabajo colaborativo que nos ayuda a minimizar riesgos en la utilización de fármacos a nivel de la red. Muchísimas gracias. Trabajo en red muy, muy importante para poder aprender y para poder prevenir los incidentes, en este caso asociados con errores de medicación. Don Jorge, interesante desafío, usted que viene recién asumiendo la presidencia del colegio. ¿Estaba esto dentro del programa? ¿Estaba dentro del plan para trabajar? O sea, me la dejan difícil porque tenemos hartas cosas pendientes en farmacia. ¿Por qué? Porque finalmente los químicos farmacéuticos, y yo lo voy a decir con todas las letras, hemos sido una profesión bastante dejada de lado miles de veces. De hecho, la profesión mal llamada ley médica, la 19664, incluye 4 profesiones, generalmente prioriza a los médicos y deja de lado a los odontólogos, a los bioquímicos y a los farmacéuticos, partiendo por eso. Pero en el caso particular de acá, porque me pidieron algo positivo, entonces obviamente para que nos vamos a ir con depresión, veamos algo, lo utilidad en ese caso. Lo primero que nosotros deberíamos aportar o deberíamos avanzar, más allá de que felicito el esfuerzo que se da a nivel local, lo que nos plantea Jimena, es una cosa sistémica. ¿Y cómo nosotros podemos avanzar en eso? Porque finalmente yo también les cuento la realidad, obviamente los colegas me pueden decir si es así en todos lados, pero normalmente los farmacéuticos terminamos hablando por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook, mandando cosas y en el fondo tratando de hacer todo en la informalidad. ¿Por qué? Porque finalmente también no existe una instancia formal para hacerlo, y eso es porque la autoridad lo ve como secundario. Soy más práctico en este sentido. Si vamos a ver los instrumentos que tenemos con respecto a esto, que son los estándares de acreditación, tanto de atención abierta como cerrada, la parte de farmacia es bastante breve, por decirlo de una manera. De hecho, tampoco existe estándares de acreditación de farmacia comunitaria, donde ahí Daniel estaría, yo creo, por lo menos interesado, porque obviamente las farmacias son centros de salud, según el Código Sanitario. Sin embargo, desde el año 2014, que se estipuló eso en el Código Sanitario, no hemos avanzado nada. Lo digo así brutalmente, nada en eso. Y donde incluso, lo que les comentaba, hablan de la farmacovigilancia, pero eso, muchas gracias. Entonces, ¿dónde nosotros podemos apuntar? Bueno, primero que nada, tener un marco regulatorio que nos ayude. En ese sentido, el Código Sanitario nombra a los farmacéuticos, nombra la farmacovigilancia, pero los estándares de acreditación hay que ajustarlos. Ese ajuste hay que hacerlo, obviamente no es instantáneo, no es de un día para otro, sería una locura plantearlo así, pero sí es algo que podemos ir mejorando en el corto plazo o en el mediano plazo, ya tener alguno nuevo por lo menos con los nuevos desafíos como los que estamos conversando. Y con respecto a la cantidad digamos así, de notificaciones que hay que, y concuerdo con Héctor, finalmente hay miles de notificaciones que son desestimadas por, en el fondo, la poca gravedad. Pero también tenemos herramientas hoy día para eso, y existe incluso temas de inteligencia artificial que se pueden utilizar, temas de notificación, y me refiero más instantánea, más automática, tanto así que de hecho hace relativamente poco salió un trabajo en Chile de Juan Collado con el René Miranda, dos farmacéuticos que puede que les suenen por ahí, que hicieron el daño asociado al uso de medicamentos en hospitales chilenos, hicieron un análisis de prevalencia entre el 2010 y 2017, sus buenos años. Y ustedes dirán, ¿por qué traigo esto a colación? Bueno, por algo súper sencillo, porque ellos lo que tomaron fue los datos que tenemos del DAIS, y aquí tenemos una tragedia que obviamente podemos avanzar también de manera práctica y pronto. El DAIS, que es nuestro referente con respecto a los datos estadísticos en salud,
no tiene ningún dato, no está en el fondo establecido, no está zanjado en los temas farmacéuticos. No está los códigos de medicamentos, no está los servicios farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y por ende, si no lo tenemos establecido en el DEIS, adivinen qué no tenemos. No tenemos estadísticas. ¿Y qué terminamos haciendo? Bueno, estudios pequeños, que no son malos. Yo los celebro, yo soy profesor, a mí me encanta hacer estudios de pregrado, de posgrado, de lo que uno alcanza a hacer, y uno lo hace con mucho cariño y esfuerzo, pero claramente después llega desde la autoridad misma sanitaria y te dicen, bueno, esto no es extrapolable. Y como por supuesto no son extrapolables, no podemos llegar y establecer elementos. Lo mismo que planteaba Héctor con el caso del ISP. El ISP tiene algunos datos, obvio. ¿Por qué no los tiene todos? ¿Por qué? Porque no tiene poca gente también. Tenemos, por ejemplo, nuestros referentes a nivel de las regiones en farmacia. Son 1, 2 para toda la región. Es una locura eso. Entonces, claramente vamos a tener baja cantidad. Me refiero de notificaciones, de cosas, mientras no también tengamos un cierto grado de baño de realidad. Hoy día tenemos que muchas veces administrar pobreza, pero antes de eso, bueno, buscámonos algunos elementos que hoy día la tecnología nos apaña, nos enseña. Podemos hacer cosas extra que no salen tan caras, tal como nos plantea Héctor, podemos tomar experiencias internacionales y aplicarlas. Pero para eso tenemos también que tener un marco normativo y un impulso, digámoslo así, que también apoya a esos químicos farmacéuticos que están todos los días haciendo su trabajo en los hospitales, en la atención primaria, y que finalmente eso después se vea reflejado en algún cambio más grande. Lo que planteaba Daniel, finalmente las farmacias comunitarias en general quedan de lado. O sea, si ya hablábamos que la red asistencial, APS, y los hospitales, las clínicas quedan ahí, o sea, de repente les faltan cosas, la farmacia comunitaria ni siquiera está en el baile. Entonces, partiendo desde ese punto, bueno, vamos viendo por parte, y yo creo que uno de los puntos más relevantes como para avanzar sería estos estándares de acreditación nuevos, que nos permite ahí poder avanzar de manera práctica, y concuerdo 100% con lo que plantea Jimena con respecto a la isoparencia, tanto así que lo conversamos en nuestro congreso, precongreso hace poquito, porque claro, la industria cambia de acuerdo a lo que le establece la autoridad sanitaria. Si el ISP les dictamina ciertas cosas, y aquí voy a poner pelos en la sopa, lo lamento, lo dije, yo soy el malo de la película de repente, pero a veces a uno le toca. Tenemos los mismos medicamentos, me refiero, formas farmacéuticas, o lo que podríamos llamar, mejor dicho, equivalentes farmacéuticos, no necesariamente bioequivalentes, que tienen distinta condición de venta. Si alguien me puede explicar la lógica de eso, desde el punto de vista de seguridad del paciente, adelante. Pero no, eso tiene que ver con que cada industria pide la condición de venta que quiere al ISP, y el ISP se la entrega. Entonces tenemos hoy día medicamentos que son exactamente iguales y que se venden con condiciones de venta diferentes. Eso es algo anacrónico, y creo que es algo que podemos avanzar. Yo creo que prontamente, y eso también podríamos incluso hablar de distintos tipos de recetas. Australia tiene varios tipos de recetas, más allá de las nuestras, que son, en el fondo, como para, en términos de seguridad, o vamos a decir así, trabas sanitarias. Pero tenemos otros tipos de recetas, podemos tener otros tipos de medicamentos que podríamos estar hablando desde la seguridad del paciente, como lo plantea Héctor, con la lógica del paciente, más que con la lógica de trabar cosas, donde hoy día los anticonceptivos orales se tienen que entregar de manera ilegal en las farmacias. Y lo digo así, porque teóricamente deberíamos pedir o exigir siempre receta. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no? Porque finalmente seguimos haciéndonos los locos y de tener este elefante en la cristalería. Todo el mundo se hace como que no pasa nada, pero en el fondo la normativa no está dando el ancho. Y nuestra normativa ya es antigua. Y para eso tenemos que sentarnos en la mesa. Una política nacional de medicamentos sería bastante útil. O Sí, solamente... sí, no, solamente, querido Jorge, de verdad necesito corregir algo. Sí tenemos estadísticos. En el DEIS, y por favor, mis colegas asistenciales, yo hoy en día ya no reporto mis actividades de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. También, yo me acuerdo que en esa época yo notificaba la farmacovigilancia, los reportes de sospecha de RAM al ISP,
¿ya? Los reportes recibidos y los notificados también reportaban las actividades de atenciones farmacéuticas, las actividades de atenciones farmacéuticas domiciliarias, y en el REM reportaba también las charlas grupales. Entonces, y todo el REM debe estar dentro del DEIS. Entonces ahí mis colegas asistenciales, que obviamente yo hoy en día estoy en el área de abastecimiento, pero que si me pueden corregir en esa información, porque yo creo que sí, y ahí hay una labor grande, que vuelvo a decirlo, tenemos que unirnos, Hugo, David y Jorge, en que por ejemplo en el REM, en estos REM no están los errores de medicación. Y estamos viendo, y este es el tema de hoy a tratar, deberían de estar. O sea, en realidad no es tan solo la farmacovigilancia, la sospecha de reacciones adversas a medicamentos. Estamos hablando de la seguridad asociada al medicamento y la seguridad del paciente. Entonces, unámonos para poder lograr cada vez más estos indicadores. Muchas gracias, Héctor. Bien, estamos llegando a la hora. Daniel, breve para Sí, ya estamos yo solamente bien breve. Le decía por el tema de la farmacia comunitaria. Hoy día nosotros como farmacia comunitaria no notificamos esto, pero cada vez estamos más integrados a políticas nacionales de salud con respecto a medicamentos, como el tema de la nueva tendencia de la receta electrónica, que también ayuda mucho al control y a obtener información, a lo que es la receta digitalizada, siempre con mayor énfasis sobre el paciente. Hoy día con el MinSal estamos también un aspecto de seguridad del paciente, veámoslo como bienestar del paciente. Estamos trabajando con Senabas, MinSal, en lo que es el autotesteo, y están llegando los primeros test de antígeno a las farmacias. Y ahí también el farmacéutico tiene la capacidad de ayudar al paciente en notificar estas cosas. Entonces, hoy día quizás en la farmacia independiente no tenemos el tema de la farmacovigilancia como primera prioridad, pero tenemos otros aspectos que sí, quizás en la cadena de valor que nosotros le ofrecemos al paciente, están primordiales. Y ya estamos en pañales en eso. Entonces nos va a costar un tiempo tomar la tendencia de lo que es farmacovigilancia, porque recién estamos adecuándonos a lo que está pidiendo el MinSal, en cosas que antes deberían haber estado listas, pero hoy día recién estamos trabajando y que la pandemia apresuró. Eso. Estimados amigos, muchas gracias. Y a lo mejor una frase al cierre. Avanzar en la salud de los pacientes un comprimido a la vez. El uso de medicamentos conlleva riesgos y lo mejor es gestionar adecuadamente esos riesgos para evitar daños en nuestros pacientes. Muchas gracias. Jimena Alarcón. Definir, controlar, realizar procesos seguros, ¿cierto? Nunca olvidando que el centro de todo están nuestros pacientes. Excelente. Daniel. Como lo digo todas mis presentaciones, y lo utilizo también en los farmacéuticos para que nos incentivemos, el primo non nocere, primero no hacer daño. Eso es fundamental. Maravilloso. Héctor. Nunca temas notificar errores de medicación, sospecha reacciones a medicamentos, nunca dudes en preguntar, no tan solo a los profesionales de salud, sino a quien tienes a tu lado, porque entre más lo repliquemos, más notificamos y más cambios podemos generar. Maravilloso. Y finalmente, Jorge. Voy a ocupar la frase para hacer marketing. Les recordamos que está la revista de seguridad para el paciente, así que obviamente los químicos farmacéuticos tienen que estar presentes ahí, para que puedan enviar sus trabajos, sus vivencias, y finalmente así podamos aprender entre todos. Y efectivamente, aprender entre todos. Ese es el mensaje principal que vamos a usar también para poder guiar nuestras futuras actividades.